En Latinoamérica ya esta declaración, es decir, esta misma alineación de la Argentina con los Estados Unidos y en contra de organizaciones pro-iraníes ya venía. De hecho, el presidente Javier Milei ya en el 2024 había declarado como una especie de, declarado al grupo islamista palestino como una organización terrorista. Ahora hay un refuerzo, por supuesto, y tiene que ver con estas organizaciones Quds, partiendo que los Estados Unidos lo había hecho, y esto deja un escenario de tensión, tomando en cuenta que el régimen iraní ha respondido y dijo que iba a dar una respuesta anticipada a la Argentina por esta decisión. Recordemos que los desencuentros entre Irán y el pueblo argentino no es nuevo. Miramos a la historia y por supuesto tenemos que hablar de lo ocurrido, y esa es la razón por la cual hoy existe una posición tan firme del presidente Javier Milei al respecto. Quiero brindarle más detalles de lo que dijo Irán. Dijo va a ser una respuesta de hecho bastante adecuada. Vamos a mirar justamente este texto que dice: Ismail Bagaei amenaza a la Argentina. Dice: etiquetar como terrorista a una parte de las Fuerzas Armadas oficiales de un país es inaceptable. Esto es lo que dice Ismail Bagaei al respecto. Pero también tenemos más. Fíjese, dice: la decisión sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán. Una Irán que se encuentra no en paz. Irán está en una escalada máxima con sus protestantes, con sus manifestantes. Fíjese que la siguiente respuesta de Ismail es la siguiente. Dice: la determinación adoptada por Argentina es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político. Fíjese que el gobierno argentino ha declarado la fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán como un grupo terrorista, y esto trae descontento porque en Irán la situación en los últimos días se ha salido de control, tomando en cuenta que hay primero la reapertura de un cielo, pero con alerta todavía, un regreso de la internet de manera intermitente. Es decir, todavía esta estrategia para callar a los disidentes sigue estando a la orden del día. Una protesta que comienza desde el punto económico, pero que termina en el político y religioso. Ahora, volviendo al punto de a esta reacción, ¿no?, que tendría Argentina al respecto del comunicado de Irán. Lo existe y lo compartimos en pantalla. Miren lo que dijeron desde Argentina, el comunicado oficial desde la oficina del presidente. Dice: la oficina del presidente informa que el gobierno nacional ha declarado a las fuerzas Quds y a 13 individuos vinculados a este grupo militar iraní como una organización terrorista. Este es el comunicado. Recuerde, está la advertencia oficial. Fíjese, dice: la República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990. Le decía, la relación entre Irán o organizaciones pro-iraníes y Argentina no es nueva. De hecho, tenemos que hablar de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994, 2 años más tarde. A partir de hoy, dicho grupo queda incluido en el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. Esta advertencia trae su respuesta. La respuesta es la que estamos viendo desde el lado de Argentina. Dice: cabe destacar que Ahmad Baidi, comandante de las fuerzas Quds entre 1989 y 1998, se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de Interpol. No obstante, el régimen iraní no solo ha colaborado con su juzgamiento, sino que lo ha ascendido y designándolo actualmente como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Dicho individuo ya se encuentra incluido en el REPET. Y a todas estas, usted me preguntará, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Qué son estas fuerzas Quds? Vamos a mirar en pantalla el trabajo que ha hecho el equipo de producción para mostrarle quiénes son estos que hoy Argentina ha determinado como organización terrorista, así como lo hizo también Estados Unidos. Las fuerzas Quds es una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Irán. Tienen, escuche, entre 7.000 y 10.000 efectivos. Parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, es decir, inteligencia y operaciones encubiertas. Además de esto, hay proyección de poder, influencia iraní fuera de las fronteras, por eso es de tanto interés para los países vecinos.
operaciones clandestinas, apoyos a milicias y grupos armados, entrenamiento antiterrorista. Es decir, a esto es que se dedica este grupo élite que hoy genera tanta inquietud. Fíjese que la inquietud va al confirmarse que apoya a Hezbollah, al grupo terrorista Hamas, a la yihad islámica, los hutíes de Yemen, a los milicianos chiíes en Irak, Siria y Afganistán. Reportan directamente al líder supremo de Irán, Ayatollah Khamenei, quien ha estado desde el 89, allí mismo al poder real de Irán, y quien responde teocráticamente, es decir, por la palabra de Dios y no de la justicia. Argentina declara a las fuerzas Quds una organización terrorista por su participación en los atentados a la embajada de Israel y a AMIA en su momento. Estamos hablando de los 90 cuando ocurre este desencuentro, esta situación tan trágica para los argentinos y que marcó sin duda alguna una herida que cuesta muchísimo sanar, que por supuesto vale siempre la pena recordar para no olvidar qué fue lo que hicieron y qué fue lo que sucedió. Vamos a estar atentos a cómo evoluciona esta situación, estas advertencias de Irán sobre el pueblo argentino. El misterio del presidente encapuchado, la reunión clandestina entre el presidente interino José Gerí. ¿Con quién? ¿De qué hablaron? ¿Cómo sale esto a la luz? Todas estas interrogantes, Carmen Alvarado a esta hora nos los va a aclarar. Carmen, compañero, un gusto saludarte. Bienvenida. Andy, ¿cómo estás? El placer es mío. Muy buenas tardes para todos y los que nos están viendo en estos momentos y están enganchados a la señal de DNews. De hecho, un escándalo político se ha suscitado luego de estas reuniones que ha tenido el presidente José Gerí con un empresario chino. De hecho, mostrabas tú estas imágenes de José Gerí encapuchado. Eso ocurrió hace algunos días, hay que decirlo, el 26 de diciembre exactamente, en un chifa aquí en uno de los distritos de la capital peruana. Pero hay una segunda reunión con este empresario, Qin Guangyan. Nosotros estamos en el lugar de esta reunión, en este Marque Capón, en estas escaleras que ustedes van a ver a continuación. Fue por donde subió José Gerí el 6 de enero con el mismo empresario, Andy. Y claro, eso también ha generado suspicacias, repercusiones ya desde el Congreso de la República, y el propio premier Ernesto Álvarez lo que ha comentado es que el presidente José Gerí ha caído en la trampa. Ahora, hay varias versiones también. Lo que ha mencionado Gerí es que se estaría pues armando un evento para la comunidad china aquí en el Perú, sobre todo en la capital, porque el empresario pues es un representante de esta comunidad china. Y de otro lado también surgió otras respuestas de que el presidente iba a comprar caramelos chinos. Bueno, todo esto realmente es insólito lo que está pasando, porque eso nos hace recordar a Pedro Castillo Terrones, al exmandatario que en estos momentos purga condena por el delito de rebelión en el penal de Barbadillo, y que también tuvo reuniones a escondidas pues en el pasaje Zarratea, ¿no? Y ahí iban empresarios, políticos, amigos. Entonces tenemos a un José Gerí que estaría emulando esa situación, que nuevamente entramos en una crisis política. ¿Por qué, Andy? Porque ya se está hablando en el Congreso de la República de una moción de censura contra la presidencia, es decir, la presidencia del Congreso. Y ustedes dirán, ¿por qué una censura, claro, Carmen, y no una vacancia? Es que, claro, José Gerí era congresista accesitario. Él subió a la mesa directiva, fue presidente del Congreso, luego vino la vacancia de Dina Boluarte, luego de la vacancia de Dina Boluarte él subió a ser presidente, es decir, como el orden constitucional que se daba, que era el protocolo respectivo, lo constitucionalmente, digamos, señalado. Entonces no se puede hablar de una vacancia por incapacidad moral, no, simplemente se necesita una moción de censura contra la mesa directiva, porque él viene de ahí, y de esa forma puede salir esta mesa directiva y puede caer José Gerí. Y realmente, Andy, solamente se necesita mayoría simple. Si es que los congresistas en estos momentos quieren sacar a José Gerí de la radiografía política
en temporada electoral No lo puede pueden ser. hacer, es decisión de ellos. Y de hecho también durante la jornada vamos a hablar con el congresista Guido Bellido para ver si realmente habría votaciones. Es que esto es un escándalo, Andy. No, Carmen, increíble. Realmente las imágenes de cómo se ve a José Gerí encapuchado, entrando a un chifa para hablar con un empresario que ha sido subcontratista con el Estado, ha sido proveedor con el Estado, y que esto sin lugar a dudas genera suspicacias. Ahora, otra segunda reunión aquí en el segundo piso. Yo me voy a acercar al Market Capón. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos escuchando las declaraciones del presidente José Gerí, que el sábado, no, para decirlo correctamente, el domingo en la madrugada, mandó este tipo de declaración? Veamos. Y por ello quiero ser sumamente enfático. Mi salida a comer en el Chifa, y en donde se aprovechó en conversar principalmente el tema de la futura celebración de la amistad Perú-China del 1 de febrero, y cuyas reuniones posteriores además son de público conocimiento, no tuvo contenido irregular o de similar naturaleza. Además, es preciso señalar que ni ese día u otro me ha solicitado algún tipo de pedido o apoyo, o que interceda por él o por terceros. Y además, desconozco la totalidad de sus amistades o de sus actividades pasadas. Bien, ahí está. Estas son las palabras de José Gerí, Carmen Alvarado. Desconozco. Ahí es el verbo que utiliza para terminar el video. Bueno, tiene que responder. Y de hecho, esto nos hace recordar a diversas situaciones que se han vivido incluso con visitas extrañas en Palacio de Gobierno, y me refiero a otras gestiones. Esto realmente es insostenible. Yo les quiero mostrar ahora que nos hemos acercado por la escalera donde habría subido con unos lentes negros, pues. Y ahí se le ve la imagen de cámara de seguridad, incluso haciendo llamadas al frente de este empresario chino y renegando. Reniega el presidente José Gerí, parece que está molesto con alguien. Y debo decirte un tema más. Este lugar, este local comercial donde nosotros nos encontramos en estos momentos, el lugar de la reunión que tuvo José Gerí con el empresario chino, ese 6 de enero fue clausurado por un tema municipal. Entonces, ¿qué hacía el presidente, que supuestamente en un inicio se hablaba de que estaba coordinando un evento muy grande entre la comunidad china y la comunidad peruana, un día en que este lugar estaba cerrado? Y claro, nosotros también hemos venido aquí temprano y nos hemos topado con el abogado del empresario chino, Qin Guangya. Lo vamos a escuchar a continuación. Patrocina al empresario chino Yang Qinghua, correcto. El empresario chino que se ha reunido con el mandatario José Gerí. Así es. ¿Cuál es la versión del empresario que hasta estos momentos no se sabe? ¿Qué nos podría decir al respecto sobre estas reuniones? El señor Yang Qinghua, más conocido como Johnny Yang, tiene hace muchos años una amistad con el presidente Gerí. Por eso no nos llama la atención que pueda reunirse, visitarlo, participar en una cena, podría visitar este centro comercial que es de acceso público. Correcto, pero el tenor de estas reuniones en aras de la transparencia, teniendo en cuenta que estamos hablando del primer mandatario, es decir, del presidente de la República del Perú. Sí, no tiene nada de extraño. El señor Johnny Yang es un empresario exitoso que viene trabajando del año 1993 en el Perú, más de 30 años. ¿No? Es una persona correcta, honesta, trabajador, y producto de que participa en los diferentes eventos de la relación Perú-China, siempre hay coincidencia con diferentes autoridades, como ustedes sabrán todos los periodistas, hay coincidencia de encontrarse en la embajada china. Con diferentes autoridades de diferentes... Pero, abogado, eso no tiene nada que ver sobre la embajada china. Lo que ha trasladado o dicho en estas horas Ernesto Álvarez, el premier, es sobre quizás este evento grande que se va a venir en la Plaza Mayor. ¿Es así? ¿De eso hablaron? Claro, evidentemente. Lo que pasa es que los periodistas en la mayoría desconocen, no investigan, que en el Perú hay miles de inmigrantes que vienen pues de la provincia de Pekín, Shanghái, Sichuan, Chongqing, y especialmente de Fujian, la cual el señor Johnny Yang es uno de los hijos más dilectos dentro de la Asociación de Fujianeses en el Perú. O sea, usted y que me está tiene diciendo... mucha trascendencia en los eventos de relación peruano-chino. Yo lo entiendo perfectamente, pero, abogado, usted me está diciendo... La embajada china le hace una invitación especial al señor Johnny Yang porque es uno de los
dirigentes principales de la Asociación Juquianenses en el Perú. Me quedó claro, pero lo cierto es que a través de estas escaleras que subió el presidente José Geriz, se reunió en el segundo piso con su patrocinado, con este empresario chino, para hablar de un evento acerca de la amistad peruana-china y lo que significa ello, solamente eso. No, nuevamente le digo, ¿no? Si uno tiene una amistad honesta, si ustedes pueden ver los videos que te visita un amigo, yo no lo veo nada extraño, o sea, no hay nada escondido, no hay nada irregular. Que me visite en mi establecimiento comercial, que es de acceso público, no tiene por qué llamarme la atención. Si bien es cierto por la alta jerarquía... Es decir, para terminar, sí, igual, la jerarquía, sí, la jerarquía y la investidura es importante. No hay delito alguno. ¿No le pidió ningún evento adicional, algún tipo de interceder sobre cualquier tipo de situación? Tipo de hechos irregulares. Nada, es lo que ha dicho su patrocinador. Absolutamente nada, exacto. Correcto. ¿Y él quizás podría ir a la comisión de fiscalización si es citado? Él puede participar en cualquier proceso de investigación porque sin ningún problema. Sin ningún problema porque no ha hecho ningún tipo de hechos irregulares. Al parecer, Andy, se está confirmando una información donde el hijo de Nicolás Maduro vino a Colombia, a la capital antioqueña, allí a la ciudad de Medellín, para reunirse con las disidencias de las FARC. Esto sucedió, al parecer, en el año 2020. En plena pandemia, mientras los colombianos estábamos confinados, durante todo el mundo estaba confinado, se estaba realizando una reunión entre Nicolás Maduro Guerra y varios cabecillas de las disidencias de las FARC. Esto para poder ratificar algunas rutas del narcotráfico. Pero es que la información que se está conociendo en este momento no se queda solo en esta reunión, Andy, que de por sí es importante y realmente destacada. Claro. Este tipo de información del cual estamos hablando el día de hoy, sino que adicional, el esquema de seguridad del hijo de Nicolás Maduro, el líder del régimen chavista en Venezuela, habría sido escoltado desde una banda criminal conocida como La Terraza. Alias Douglas está en este momento en la cárcel y hace parte del proceso de paz total que adelanta el gobierno de Gustavo Petro con las bandas criminales en el departamento de Antioquia, justamente allí en la ciudad de Medellín. Por supuesto que es todo un entramado del crimen alrededor del narcotráfico. Toda esta información la está adelantando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y, por supuesto, hay colaboración directa desde la alcaldía de Medellín y también desde algunos concejales allí del Consejo Principal de Medellín con esta situación para llegar a fondo sobre por qué la reunión, dónde fue la reunión, qué se pactó en esa reunión. Claro. Y la importancia del régimen de Nicolás Maduro, en este caso, frente al narcotráfico colombiano. Esa es la información que vamos a tener a continuación con uno de los concejales, Andy, que tú vas a poder entrevistar, que tiene la información en detalle para toda nuestra audiencia de Dinews. Sí, no, y a esa lista de interrogantes, Sergio, hay que sumarle cuándo se dio esta reunión y qué es el contexto, es decir, cuál es el contexto tanto en Colombia como en Venezuela y por qué hoy es importante hablar de ello. Vamos de una vez, Sergio, si me lo permites, a presentar a esta voz autorizada. Él es Andrés Tobón, concejal de Medellín y ex secretario de Seguridad. Abrió un espacio en su ocupada agenda. Concejal, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo. Ya damos un primer contexto de lo que ha sido esta presunta reunión y es usted la voz que hoy nos puede confirmar cuáles son las versiones, las fuentes de las cuales nos agarramos para decir sí, la hubo. Bienvenido. Andy, un placer, muchas gracias por el espacio, pues por supuesto, preocupados, pero también en algún sentido no sorprendidos por la información que ha revelado el Departamento de Justicia de la Oficina del General Attorney sobre esta posible reunión entre Nicolás Ernesto Maduro, el hijo del dictador Maduro, hoy capturado y en poder de las autoridades norteamericanas, y las disidencias de las FARC en la ciudad de Medellín, supuestamente para negociar cargamentos de droga a cambio de armas para combatir a los colombianos aquí mismo en nuestro país. Mire, la información que entrega el gobierno norteamericano a través de su fiscalía, de alguna manera de su oficina de justicia, está consignada de manera plena en este escrito de acusaciones del indictment. Y es muy importante indicar algo, en estos procesos de carácter judicial, el indictment es solamente la introducción, el punto en el que la Fiscalía muestra cuál va a ser su línea argumentativa y de acusación,
y nunca he presenciado yo un solo caso en el que la Fiscalía presente una, si se quiere, línea de trabajo que luego no desarrolle a profundidad en el proceso judicial. Y eso es muy seguramente lo que va a pasar justamente con este tema en particular de la reunión que habría tenido lugar en Colombia en el año 2020. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos algunos indicios, información que, digamos, ha empezado a circular. Lo primero, indicar que quien era comandante de la Policía Nacional, en el caso Medellín para la época, el general Camacho, recientemente entrevistado, informa que para esa época sí se obtuvo información de que esa reunión posiblemente había tenido lugar. Había llegado a oídos de la policía que eso estaba pasando. Luego la policía no pudo corroborarlo porque a lo mejor no tuvieron los elementos materiales probatorios y por ello, digamos, el asunto no escaló a nivel local, a nivel de Medellín. Pero cuando uno ya lleva tantos años en este tema de seguridad e inteligencia, uno sabe muy bien que es muy difícil que un país como Estados Unidos logre este tipo de información si no es con coordinación, con articulación de mano de las fuerzas de inteligencia del país, digamos, que lo recibe. ¿Qué quiere decir esto? Es muy probable que la información que hoy tiene la DEA, que tiene la Fiscalía, haya sido información construida de manera armónica con las autoridades de inteligencia colombianas. Hoy dicen que no saben nada, claro, porque los que están hoy al frente de la autoridad de inteligencia colombianas, pues no son las personas que estuvieron en el 2020 y pues de hecho yo creo que el mundo lo sabe y quien está al frente hoy del Departamento Nacional de Inteligencia es un exguerrillero, el M-19, puesto ahí por el presidente Gustavo Petro, un tipo que le importa muy poquito la seguridad del país y seguramente utilizará ese espacio para seguir haciendo daño como lo vienen haciendo. Pero quienes antes sí tenían una lectura de inteligencia y de patria, muy seguramente tenían un nivel de coordinación mucho más alto con Estados Unidos. Sabemos también por rumores, me disculpas, termino con esto, que habría tenido lugar la reunión en una casa en el sector de Las Palmas, aparentemente vinculado a un odontólogo. ¿Cuándo lo sabremos con más detalle? Cuando ya la Fiscalía entregue la información en este sentido en el proceso de juicio. Y también hemos recibido información de que es muy probable que quien haya ejercido labores de coordinación, de protección incluso para Nicolás Ernesto Maduro, haya sido una estructura criminal histórica de la ciudad de Medellín conocida como La Terraza. Asuntos que te digo todos son indicios y que tendrán que ser verificados y por supuesto probados ya por parte de la Fiscalía en el proceso. Claro, no se nos puede olvidar, concejal, que estamos hablando de 2020, el mundo enfrentando la pandemia y un rostro conocido, tal vez no su rostro, pero un nombre que sin duda alguna se escucha y se sabe. Que pasara libremente por Colombia es sospechoso, entonces esto es lo que hace pensar, por supuesto, que tuvo que haber mucha coordinación, mucho movimiento, facilitación para que pasara, tal vez por zonas porosas o zonas desconocidas. La Fiscalía tendrá que dar esta información. Pero le quería preguntar a usted, concejal, sobre el tema La Terraza, sí, que es esta agrupación que aparece mencionada en este texto. Al sol de hoy, 19 de enero de 2026, ¿cuál es la capacidad del Estado colombiano para contrarrestar las acciones de La Terraza? Me entristece responderte lo que voy a decirte a continuación, Andy, pero es la realidad. El Estado colombiano, hasta la llegada del ahora presidente Gustavo Petro, venía ganando la guerra en contra de este tipo de estructuras criminales. En el momento en el que Federico Gutiérrez era alcalde y yo lo acompañaba como secretario de Seguridad de Medellín, logramos unos golpes muy contundentes de la mano de la policía y de la fiscalía, que recuerda son instituciones nacionales aquí en Colombia, que tenían una lógica de persecución absoluta en contra de estos tipos. A La Terraza no solamente se le capturó por parte de la Fiscalía toda su estructura de mando de Douglas hacia el último coordinador, sino que también se le hizo un proceso muy importante de extinción de dominio en Medellín que superaba los 100 millones de dólares en bienes, en propiedades y demás. Está en una ruta muy importante, por fin, de pérdida real de poder, porque es una estructura criminal que funciona lastimosamente desde los años 80, diferentes capítulos, pero funciona desde los años 80. Hoy, el principal cabecilla, líder de La Terraza, que antes estaba por fuera de cárceles de Medellín, que estaba aislado, hoy está en la mesa de paz de Itagüí, esa mesa de paz que montó el gobierno nacional, en condiciones por muchos denunciadas que parecen más a las de un hotel que a las de una cárcel de máxima seguridad.
Luego me toca responderte a tu pregunta diciendo que si bien el Estado en términos de capacidades reales, si quisiera, podría combatir este tipo de estructuras, desde hace más de 3 años no lo hace. Claro. Ahora, estamos hablando de que si se confirma esta reunión, esto implicaría que hubo actores estatales o semiestatales de Venezuela y grupos armados desde Colombia. ¿Cómo queda de confirmarse esta reunión la frontera colombo-venezolana? No, yo creo que aquí hay un asunto que nos toca a todos admitir, y es que la frontera entre estos dos países hermanos es una frontera absolutamente porosa. Ujú. Quien se atreva a decir que es una frontera controlada, que es una frontera que tiene capacidad de vigilancia por parte del Estado colombiano, incluso por parte del Estado venezolano, si así quisiera, pues miente descaradamente. La realidad de nuestra frontera, desde los Santanderes hasta el Orinoco, es que definitivamente tenemos una porosidad que es muy difícil de controlar. Luego, eso es lo que justifica de manera tan contundente la imposibilidad de negar que haya entrado Nicolás Ernesto Maduro, el príncipe, Ujú. aquí a nuestro país. Puede que no haya quedado en los registros migratorios, eso es cierto. Como cientos de miles de ciudadanos que no han quedado en registros migratorios y que están aquí o allí, ¿cierto? Sí. Y mucho más. Si este proceso se dio, pues como lo decías muy bien en tu intervención, seguro se dio en un marco de coordinación muy específico, de tiempos, de horas, de vehículos, de recorridos muy específicos que seguramente tenían la intención plena de pasar por debajo de las narices del Estado. Ahora, el concejal, desde los Estados Unidos, desde la operación de inteligencia, se habla de que también allí se habló sobre temas de tráfico de drogas, tráfico de cocaínas, tráfico de armas. Entonces, si esto es cierto, ¿cómo podemos catalogar todo este movimiento? ¿Como una reunión de crimen organizado, como una reunión de terrorismo transnacional, política de Estado? ¿Dónde entra esto, concejal? Yo creo que es una sumatoria de diferentes adjetivos y categorías que acabas de indicar. Uno, por supuesto, que es una reunión de narcotráfico. Lo que sabemos es que estaban negociando cargamentos de droga, digamos, o bien sea entregados por las FARC, o bien sea negociados por las FARC, o bien sea trabajando en este proceso de cambio y seguridad de rutas por las FARC, a cambio, dice la Fiscalía norteamericana, de entrega de armas. Entonces, lo primero, sí, narcotráfico. Pero segundo, bien lo acabaste de indicar, terrorismo internacional, porque es que las FARC son un grupo terrorista que se ha encargado Ujú. de asesinar, extorsionar, desaparecer, desplazar forzosamente durante décadas a millones de colombianos. Luego, si un Estado como el Estado venezolano, en este caso un gobierno corrupto como el gobierno criminal de Nicolás Maduro, negocia con una estructura terrorista para entregarle armas a cambio de drogas, lo que está haciendo es financiando el terrorismo internacional. Son varias categorías que en este caso en particular se juntan para convertir el peor de los males posibles para nuestro país y por supuesto para nuestro país hermano Venezuela. Claro. Ahora, concejal, quiero volver un poco atrás, al inicio de todo esto. Estamos hablando de que esto fue 2020 y hoy, 2026, 6 años más tarde, esto sale a la luz. Quiero que me indique cuál fue ese disparador, esa primera señal de que esta reunión existió y posteriormente la investigación que nos llevó hasta hoy tener que hablar al respecto. ¿Cómo comenzó todo? Mire, no es la primera vez que se escucha en Colombia sobre la realidad, digamos, de vinculación del Ujú. régimen del cartel de los soles con el narcotráfico. Es un asunto que nosotros hemos venido escuchando no solamente de diferentes medios de comunicación, sino que también, por supuesto, la presencia de estructuras criminales como el Tren de Aragua en Colombia, con Ujú. una capacidad muy importante en Bogotá, con una capacidad de inserción en la ciudad de Medellín, ya nos daban indicios muy importantes de la participación de estructuras criminales oriundas de Venezuela, ancladas en el poder colombiano, ancladas en la capacidad de renta criminal colombiana, de manera que ya no solamente eran estructuras de Venezuela, sino estructuras funcionando desde Colombia. Claro. En esos mismos rumores escuchaba sobre cómo Sí. esta participación de estructuras criminales tenía algún respaldo por parte de lo que se ha conocido históricamente como el cartel de los soles. Es un cartel que, queda muy claro en el indictment, se Ujú. nutre del narcotráfico. Hay algunos personajes por ahí de la vida política que se han encargado de decir
que Estados Unidos no habla del cartel de los soles como una estructura de narcotráfico, sino como una estructura corrupta, como si la corrupción no hiciera parte integral del narcotráfico y lo requiriera y fuera una de sus líneas más importantes de acción. De manera que ahora que hemos nosotros recibido ya por parte de la oficina del General Attorney, que es la máxima autoridad de justicia norteamericana, por supuesto, desde el Ejecutivo, la realidad de que no solamente a nivel de generales, a nivel de corrupción, sino a primer nivel presidencial, el hijo estaba metido en este tipo de asuntos, pues, insisto, no sorprende, sino que entrega más argumentos para estar, digamos, en esa línea de argumentación, seguros de que estaban participando activamente los narcotraficantes venezolanos con narcotraficantes colombianos. Me acompaña Juan Ochoa, quien estuvo preso por 3 años, 8 meses allá en Maracaibo. Vamos a conversar con él para que nos cuente un poco su historia y cómo va recibiendo las noticias de lo que está pasando en Venezuela. Juan, bienvenido primero a D-News. Con toda Latinoamérica nos gustaría que nos expreses tu testimonio de todo lo que viviste, por qué fuiste detenido y cuáles fueron las circunstancias de esa detención. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ochoa, fui preso político 3 años y 8 meses desde el 20 de abril del 2000, desde el 8 de abril del 2020, perdón. Fui detenido en la ciudad de Maracaibo y luego fui trasladado a la ciudad de Caracas. Básicamente, todo lo que se dice queda en pañales de la realidad que se vive realmente, porque el nivel de tortura, el nivel de ensañamiento es, en una sola palabra, brutal. Juan, tú fuiste detenido, cuéntanos de ese día, ¿cómo fue? Entiendo que te estabas ganando la vida en tiempo de pandemia y es de ahí cuando aprovechan para capturarte. Sí, yo en tiempo de pandemia comienzo a hacer delivery y una persona ligada a la lucha contra el gobierno, a la resistencia, me escribe y me dice que tiene un familiar que necesita que le haga una entrega. Yo contacto con ese familiar y cuando voy a hacer la entrega era inteligencia del Estado. Yo ahí comienza mi desaparición. Esos primeros días de tortura fueron los más críticos. Yo fui sometido a asfixia mecánica, con insecticidas, con bolsas. Wow. Fui sometido a electricidad en genitales y fui abusado sexualmente como parte de la tortura. Bueno, para llegar a ese punto, a ti con armas te intervienen y te muestran tu fotografía y ahí es cuando te trasladan. ¿Hacia dónde? Me trasladan hacia la sede del DIP de Investigaciones Penales en San Francisco, Maracaibo. Y es allí donde fueron los primeros días más difíciles, ¿no? De los 3 años y 8 meses fueron esos los primeros días más difíciles. ¿Qué es lo que te decían? ¿Cómo eran estas torturas? Bueno, lo primero era dónde están las armas, dónde están los explosivos. Yo evidentemente, y se los digo con mucha propiedad, es tal magnitud el nivel de tortura que si yo hubiese sabido dónde estaba lo que ellos me preguntaban, lo hubiera dicho. Porque es demasiado brutal recibir asfixia 6, 7 veces, hacerte necesidades encima, orinarte, hacerte pupú, luego la electricidad, los golpes y ya por último la violencia sexual que usan ellos como un mecanismo de quiebre para romper absolutamente lo que es tu dignidad, lo que es tu cuerpo, lo que es tu ser, ¿no? Lo que representa, los rompen con eso. ¿Quiénes se encargaban de estas vejaciones, de estas violaciones? Funcionarios del Estado, obviamente entrenados para ello, porque es algo sistemático. A medida que van haciendo cosas contigo, te van diciendo nunca vas a servir, más nunca vas a salir de aquí, después de esto vas a quedar roto, vas a quedar mal para toda tu vida y en parte lo logran, ¿no? Yo gracias a Dios conseguí el camino de Cristo y es lo único que me ha podido dar paz después de todo eso. 3 años y 8 meses es mucho tiempo, Juan. Una parte de tu vida quedará ahí. Y ese tiempo pudiste hablar con tu familia. ¿Cómo transcurrían el día a día? Bueno, los primeros 6 meses fue totalmente aislamiento, ¿no? Yo estuve aislado en la sede del FAES de La Quebradita, sin comunicación de ningún tipo, sin recibir alimentos de ningún tipo, salvo a un compañero que era diputado que estuvo preso allí, que le pasaban comida y, bueno, compartía con nosotros, ¿no? Pero ya después que él se va en libertad, yo quedo con 2 compañeros allí y
les puedo hablar de que ellos les tocaba darnos la comida a nosotros y esperaba que se pudriera, que le cayera gusanos para pasarnos la comida. Esos primeros 6 meses de aislamiento yo no tuve contacto con mi familia hasta que soy trasladado y bueno, puedo tener algún tipo de comunicación. Sabemos que estabas en lo que se conoce popularmente como la zona 7. Tú decías del inframundo. ¿Cómo era ese sitio? Bueno, como te decía, la zona 7 de ahorita, donde están los presos políticos, para la gloria de Dios, es un edificio donde hay mejores condiciones gracias a las denuncias que se han hecho, pero la zona 7 que yo viví era conocida como el inframundo. Eso era un sótano antiguo calabozo de la Policía Metropolitana, y se conocía así tal cual como el inframundo. No hay oxígeno, no hay ventilación, las paredes sudan. Tal la humedad y el calor que las paredes sudan, las enfermedades en la piel abundan, son increíblemente terribles lo que se puede vivir ahí a nivel de enfermedades, a nivel de aseo. No hay baños, en ese tiempo no habían baños, no había una ducha decente, las necesidades se hacían en una bolsa, orinar era en un pote, era bastante denigrante, ¿no? Gracias a denuncias eso fue clausurado y ahorita Zona 7 es un edificio que, aunque lamentablemente están ahí muchos inocentes, por lo menos se les tiene un poquito de dignidad. ¿Cómo tú hacías para compartir con las demás gentes? ¿Había presos políticos reconocidos, otras personas que tú puedas mencionarnos que estaban junto a ti? Bueno, junto a mí directamente no, solamente el profesor Alcides Bracho, que sí fue preso político, liberado el mismo día que yo. Él estaba en otra celda, pero en la celda donde yo estaba no, yo estaba con simplemente presos comunes y gracias a Dios, dentro de toda su criminalidad, fueron muy buenas personas y de verdad me ayudaron y me cuidaron bastante allá adentro. Antes de darle paso a Andy para las preguntas, ¿cómo termina esta historia? ¿Cuándo sales en libertad y por qué? ¿Qué es lo que sucedió para que te dejen libre? Yo salgo en libertad el 20 de diciembre del 2023 bajo el acuerdo de Doha en el intercambio de presos políticos por el señor Alex Saab, que fue entregado por el gobierno de Biden. Entonces salimos 27 presos políticos en esa oportunidad. Andy, te escucha Juan. Juan, quiero primero, compañero, darte las gracias por abrir el espacio para contarnos esta situación tan difícil, y hoy entiendo que tú lo ves desde un punto más útil, y es decir, Dios me utiliza a mí como herramienta para poder dar este testimonio ante el mundo. Muchas gracias, presidente, por esta instancia de conversación, de ponernos al día en datos que son muy importantes para la ciudadanía hoy día, que es la primera responsabilidad que tiene el gobierno, enfrentar la emergencia siempre poniendo el foco en las personas, en las víctimas, agradeciéndole a todas las personas que han colaborado en esto, a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, a las policías, a los bomberos, a los municipios, como usted lo ha hecho, valorar la información que nos han entregado, que para nosotros es fundamental, porque como bien lo ha señalado el presidente, la emergencia le toca enfrentarla al gobierno actual y es complejo. Chile no solamente puede enfrentar esta emergencia, sino que podemos tener más emergencias y vamos a tener todavía meses duros en temas climáticos. Por lo tanto, no correspondía nada más que ponernos a disposición en lo que corresponda de nosotros para colaborar en la posición que nosotros tenemos, en lo que ustedes tienen que enfrentar. Para lo que viene después, que es la reconstrucción, también es fundamental contar con buenos antecedentes, buenos catastros. Han sido oportunas las solicitudes que le hemos hecho y la respuesta que hemos tenido, por ejemplo, de las fotografías aéreas, satelitales de la Fuerza Aérea, que usted nos empieza ya a compartir. El catastro que nos ha entregado el ministro del Interior de todos los daños en APR, en escuelas, en centros de salud, para poder diseñar lo que va a ser la reconstrucción. También el tema de las viviendas, como usted señala aquí, a diferencia quizás de lo que ha ocurrido en Valparaíso, hay zonas más establecidas y también hay sectores rurales que tienen una manera distinta de enfrentarse a lo que puede haber sido la tragedia de Viña del Mar o la que ocurrió en su momento en Valparaíso. Hacerle también, reiterar el llamado que hace el presidente a la ciudadanía. Es muy importante que la ciudadanía esté muy atenta a las instrucciones que se den del gobierno, que den las autoridades, que respeten
a las fuerzas policiales y de Fuerzas Armadas que están desplegadas. Si nosotros no colaboramos activamente con las personas que nos están cuidando, es muy difícil operar en una emergencia como esta. Necesitamos también que todas las personas que quieren colaborar, las organizaciones sociales, los mismos municipios, estén muy coordinados con lo que haga el gobierno para que la ayuda llegue oportunamente donde tiene que llegar y no se produzca este caos muchas veces que todo el mundo quiere ayudar, pero tiene que ser canalizado por las autoridades. Esta es una emergencia y por eso existen mandos únicos que tienen que coordinar esto. Me consta que han tenido ya reuniones con los gobernadores de las zonas afectadas, con los alcaldes de las zonas afectadas. Por lo tanto, hay que estar atentos a las instrucciones, respetar a quienes nos van a cuidar y pedirles también, como lo hizo el presidente, colaboración. Es más fácil prevenir que combatir un foco de incendio. Si hoy día todas las personas que están en el mundo rural nos ayudan con cortafuegos, si todos los que tienen un tractor lo usan para limpiar zonas de pastizales y vamos previendo lo que va a ser un verano duro, yo invitaría a todos los que tengan posibilidad de tener maquinaria agrícola a que, junto con estar preocupados de la cosecha, una parte del día le pidan la colaboración a quienes les ayudan en eso, a que vayan haciendo acciones preventivas. Un cortafuego hecho ahora puede prevenir un incendio que se nos pueda dar en febrero. Y eso es ahora. Por eso comparto lo que dice el presidente de prevenir. Y también, y finalmente, darle las gracias al equipo que me acompaña. Aquí estoy acompañado por Claudio Alvarado, también me acompaña Iván Poduje, María Jesús Wolf, Martín Arrau, quienes están también tratando de colaborar en todo lo que es prevenir y después también en lo que será lo que nos toca a nosotros, que es la reconstrucción. Así que gracias, presidente, por esta instancia. Esperamos que le vaya bien en Ñuble y que todo lo que usted haga ahora sea en beneficio de las víctimas que hoy día están sufriendo. También le agradezco el cómo va a enfrentar el tema de los fallecidos, porque es muy importante el acompañamiento que se da a las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido. Desde el trabajo que realizan desde el Servicio Médico Legal, que usted me mencionó que la directora estaba desplegada en terreno, a cómo se van entregando los cuerpos a las familias con la mayor prontitud posible y con el debido respeto para todos, y pedirles también a las familias que han tenido víctimas que entiendan que se requiere la identificación de las personas y eso no siempre va con los tiempos que uno quisiera. Pero es importante respetar y acatar las instrucciones que dé la autoridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que hablar del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien hoy es noticia por haber escrito una columna de opinión en el New York Times. Sabemos, el New York Times es un medio leído a nivel global, es muy conocido, y los presidentes en ejercicio, como el caso del mandatario brasileño, siempre que necesitan comunicar algo, lo hacen a través de sus cancilleres, ministros de Relaciones Exteriores, pero cuando se tiene la oportunidad de poder escribir una columna de opinión en un medio tan leído como lo es el New York Times, es un mensaje directo a los líderes y a audiencias específicas. ¿Qué ha dicho Lula da Silva? Vamos a acompañar con imágenes de New York Times, la opinión, el ensayo de V. Guest. Dice Lula, este hemisferio. Ahí está el texto. Los bombardeos de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de su presidente el 3 de enero son otro capítulo lamentable de la continua erosión del derecho internacional y del orden multilateral establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Años atrás, las grandes potencias han manifestado sus ataques contra las autoridades de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, cuando el uso de la fuerza para resolver disputas deja de ser la excepción y se convierte en la regla, la paz, la seguridad. Dice, esta misma decisión del mismo presidente da Silva de emitir estos comentarios, de ponerlo además en comparación directa a lo ocurrido. Fíjese que dice, los jefes de Estado o de gobierno de cualquier país pueden rendir cuentas por acciones que socaven la democracia y los derechos fundamentales. Ningún líder
tiene el monopolio del sufrimiento de su pueblo, pero no es legítimo que otro Estado se arrogue el derecho de impartir justicia. Las acciones unilaterales amenazan la estabilidad mundial, perturban el comercio y la inversión, incrementa el flujo de refugiados y debilitan aún más la capacidad de los estados para hacer frente al crimen organizado. Esto mismo decía: el futuro de Venezuela y de cualquier otro país debe estar en manos de su pueblo. Solo un proceso político inclusivo, liderado por los venezolanos, conducirá a un futuro democrático y sostenible. Y también está la parte, ¿no?, de lo que es el Law Globo, que también hace el resaltado de esta opinión, esta columna de opinión del presidente Da Silva. Este texto dice: resulta particularmente preocupante que estas prácticas se estén aplicando en América Latina y el Caribe. Dice: provocan violencia, inestabilidad en una región del mundo que lucha por la paz mediante la igualdad soberana de las naciones, el rechazo al uso de la fuerza y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. En más de 200 años de historia independiente, esta es la primera vez que Sudamérica ha sido objeto de un ataque militar directo por parte de Estados Unidos, aunque fuerzas estadounidenses ya han intervenido en la región. Hay un párrafo más que quiero compartir con ustedes, lo resaltamos también de este mismo posteo y tiene que ver con esto. El futuro de Venezuela y de cualquier otro país debe estar en manos de su pueblo. Solo un proceso político inclusivo, liderado por los venezolanos, conducirá a un futuro democrático y sostenible. Esta es una condición esencial para que millones de venezolanos, muchos de los cuales se encuentran temporalmente refugiados en Brasil, puedan escoger, decía el texto, a su propio presidente, estar en paz en su propio país. Bueno, lo que dice Lula es bonito, suena lindo y es aplicable a cualquier país democrático, donde efectivamente el presidente o la persona que esté en presidencia haya sido escogido por el pueblo y certificado por instituciones independientes, autónomas y no progubernamentales, que es lo que sucede en Venezuela. Estoy de acuerdo y suscribo completamente a ciegas a las palabras de Lula da Silva. El tema es que el caso Venezuela no aplica en esa belleza poética de la que él habla, donde se debe el respeto a la soberanía de todos los países. Por supuesto, ahí estamos completamente de acuerdo. El tema es que en Venezuela ya se habían agotado todas las opciones democráticas, todas las opciones legales. Y lo único que quedaba era que un Estados Unidos se interesara en un Nicolás Maduro, no por las elecciones del pasado 28 de julio, sino porque él está desestabilizando al país y responde a la justicia estadounidense. Entonces hay que separar la situación para que no se haga una ensalada de hechos en lo que ocurre en el país. Veremos. Latinoamérica, y estas imágenes son importantes, impactantes lo que está ocurriendo allí en España tras este choque de dos trenes de alta velocidad. Esto es en el sur de España, en Ademús, que ha dejado hasta el momento, lo digo con mucho lamento, 39 personas muertas y más de 120 heridas, 12 de estas heridos de gravedad. Estamos hablando de 11 adultos, un menor de edad. Según la última actualización de las autoridades locales, estamos viendo que esa cifra puede cambiar, porque hasta ahora todavía están buscando de entrebajo del amasijo de hierro, es lo que dicen algunos que han visitado el lugar. Diferentes personalidades han hablado, han reaccionado ante este choque, que es sorprendente. Primero, porque es en una línea recta. Segundo, si bien no iba a la máxima velocidad, iba a muy alta velocidad los dos trenes, y hay varias hipótesis. Lo que se dice es que hubo una renovación en los rieles, existe la posibilidad, todo esto forma parte de las hipótesis, porque confirmar cuál ha sido la causa de este trágico accidente se tomará entre semanas y meses. Se está hablando de la posibilidad de que una de las ruedas o dos ruedas al menos de uno de los trenes se haya descarrilado. Hay expertos que comienzan a decir que era un riel que habían estado renovando en los últimos días
pero renovado no implica comprobado bajo actividades y operaciones reales. Entonces existe la posibilidad de que haya habido algún espacio que se haya movido, alterado por condiciones que generaron que esto pasara. El maquinista, quien fallece de uno de los trenes, tuvo 20 segundos para hacer un llamado de emergencia, pero 20 segundos que no fueron suficientes para poder hacer algo al respecto. Hoy estamos hablando de que el choque pasa de manera atípica en una zona que no es ni siquiera una curva, es una recta completa en uno de los servicios que se considera después de los aviones el más seguro. Es más, el más seguro vendría siendo el ascensor, en todo caso, los aviones y posteriormente los trenes. Y esto seguramente abriría un debate, ¿no?, para lo que ha sido este choque tan repentino. Hoy, le decía, diferentes autoridades han respondido. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha ido hasta el lugar, ha hablado y esto decía. Vamos a escuchar, a leer lo que Pedro Sánchez se comunicaba. Dice: hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande, pero quiero que sepan que todo el país les acompaña en este momento tan duro. Todos los servicios de emergencia están trabajando de forma coordinada y sin descanso. Un Pedro Sánchez que en esta jornada también habló en vivo, y Pedro Sánchez decía que pedía a las personas a tener paciencia, pero también a tener cuidado con respecto a las redes sociales, a las fake news en un mundo de tanta inteligencia artificial con la posibilidad de generar tantas imágenes, a no desinformar. Esto por respeto a los familiares de las víctimas. Se han activado centros de ADN para poder identificar a los cuerpos y lamentablemente ese número de 39 puede seguir en incremento. El ministro de Transporte también ha hablado y esto decía. Vamos a escuchar. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Realmente, pues todos los expertos en materia ferroviaria que han estado hoy aquí, que están en este centro, y los que hemos podido consultar, pues están tremendamente extrañados del accidente, porque, como les digo, es raro, es muy difícil en este momento de explicar. Como les he comentado, 19:45 se produce un descarrilamiento por causas que en este momento desconocemos de los últimos coches de un tren Irio que circulaba desde Málaga hasta la estación de Atocha en Madrid, con la desgracia, la mala fortuna de que en ese momento circulaba por la vía en paralelo y en dirección contraria un tren procedente de Madrid a Atocha con destino Huelva. La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado. Esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado, y resultando despedido el tren, despedidos los dos primeros coches de ese tren Albia que circulaba en dirección contraria, y causando fundamentalmente la mayor parte de heridos y víctimas que han tenido lugar en este accidente. Digamos que la peor parte se la han llevado las dos primeras unidades del tren. Lo que hemos podido confirmar es que en esas dos primeras unidades viajaban 37 personas en la primera y 16 en la segunda. Por tanto, hay 53 personas afectadas, fundamentalmente de las 200 que iban en el tren, con más gravedad en las dos primeras unidades del tren. Esas son las dos unidades que han, caído por ese terraplén de 4 metros. Por supuesto, ya a esta hora comenzaron a escucharse diferentes testimonios de sobrevivientes. Hoy más temprano, una de ellas contaba que era el infierno propio. Decía: veía a mi hermana al otro lado, cómo estaba bajo los escombros. Traté de alcanzarla y en la medida en la que me moví hacia ella, con dolor, con incertidumbre, en shock, escuchaba de fondo que decían: no te muevas porque estás aplastando a una nena. Y yo gritaba, decía esta testigo: mi hermana está embarazada. Y ahí fue como lograron ir a buscarla. Ella, esta hermana de la testigo superviviente, hoy dice está en el hospital. Y por supuesto estamos atentos a la evolución. Ya está en cuidados UCI. Imagínese usted cómo es la situación para todos los que están allí debajo esperando a ser rescatados todavía. Eso es lo que se dice. Vamos a escuchar, entre otras voces, la del rey Felipe, quien también se refirió ante esta lamentable tragedia que ya la comparan con la del 2013 allí mismo. Vamos a escuchar.
consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz, de los 2 trenes que han sufrido este accidente y con tantas víctimas, que además parece que pues todavía no están terminadas las labores de rescate. Y bueno, hemos estado con comunicación con el presidente del Gobierno, con el presidente de la Junta, para ir conociendo los detalles desde anoche. Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente, y estamos realmente preocupados todos. En fin, esperemos que se recuperen lo antes posible, que sabemos que muchos vecinos de Adamuz han asistido en lo posible sobre la marcha, y bueno, unas palabras de gratitud hacia ellos también. Bien, ahí estaban sus palabras de lamento, y mientras decía también, las labores de rescate se siguen realizando y una investigación que se va a tomar su tiempo. Por suerte, estamos hablando de que en España la manera de solventar y encontrar las causas son mucho más rápidas que países de Latinoamérica, por ejemplo, y esto no lo digo con orgullo, quiero me entienda. Esperemos tengan respuestas de qué fue lo que se generó, si tuvo que ver una influencia de varios elementos, como un error humano, fallas en la gestión, fallas en el sistema, fallas en algún material de este tren que, aunque venía recientemente de una revisión, falla en la revisión. Muchos elementos que se van a revisar para confirmar qué fue lo que generó esta tragedia lamentable, que ya deja 39 víctimas fatales, un centenar de heridos y, por supuesto, un trabajo importante a esta hora para recuperar más cuerpos.